Entonces, en este momento lo que vamos a probar ejecutar es una persistencia de tipo muchos a muchos. Desde el punto de vista conceptual, nosotros vamos a modelar las siguientes tres tablas. Las mismas ya fueron creadas dentro de la base de datos y lo que representan es lo siguiente. Yo tengo un curso y una tabla EduCourse que puede almacenar un listado de cursos con sus correspondientes datos. Y también tengo un Enrollment Cycle, que si lo quieren ver así es un ciclo educativo. Y un ciclo educativo puede contener a varios cursos y un curso puede asignarse en uno o más ciclos educativos, lo que significa que la relación entre curso y enrollment cycle es de tipo muchos a muchos. Sin embargo, la forma correcta para modelar este tipo de cosas en una base de datos relacional es que cuando identificamos una relación de muchos a muchos, rompemos la relación a través de una tabla relacional. En este caso es Edu Enrollment Cycle, en la cual se incluyen como datos las primary keys de las tablas que se están referenciando y pasan a ser foreign keys dentro de la tabla relacional. Asimismo tenemos enrollment cycle, su correspondiente primary key se vuelve foreign key dentro de la tabla relacional y por facilidad agregamos un ID autogenerado con una secuencia, porque tenemos lo siguiente: cuando nosotros vamos a hacer el modelado en JPA, todo lo que corresponda a campos dentro de una primary key deben de ser de tipo objeto, y si nosotros creamos una llave primaria compuesta, lo tendríamos que representar con un objeto independiente, y a veces no es muy conveniente, depende mucho de la flexibilidad que vaya a tener nuestro esquema. Asimismo, nuestras llaves son numéricas para que al momento que hagamos joins entre las tablas, el join sea más rápido y los datos se obtengan más rápido de la tabla relacional. Entonces, actualmente dentro de este proyecto yo tengo una base para trabajar únicamente la tabla EduCourse, en donde ya están mapeados la mayoría de campos y elementos y ya está asignado las anotaciones correspondientes con Beam Validation, el constructor vacío, así como la implementación de serializable. Por lo tanto, es una entidad completa. Asimismo, ha sido creado un Course Endpoint para exponer estos datos vía JAX-RS. Solo voy a colocarle el nombre completo. Entonces sería EduCourse Endpoint para que tenga el nombre correcto. Y generalmente cuando nosotros tenemos las APIs y vamos a implementar un listado, solemos utilizar en plural la designación de path. Esto es más que todo por cuestiones de buenas prácticas y que manejar ciertos estándares. Entonces ahorita lo que tenemos es un endpoint que utiliza como recurso un facade. El facade fue generado por NetBeans y el facade está creado como un objeto de persistencia. Entonces tengo todos los métodos necesarios para realizar altas, bajas, cambios, eliminaciones y eventualmente búsquedas dentro de mi tabla relacional. Entonces el facade me va a ofrecer los métodos para buscar todos, buscar por identificador, crear, actualizar y eliminar. Entonces, una vez que nosotros tenemos el facade, lo que correspondería es probar primero que esta API esté funcionando correctamente y verificar que nuestra conexión a la base de datos esté funcionando. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es probar el API. Recordando siempre que el API lo que está haciendo es inyectar un facade a través de la notación @EJB, y el EJB entonces ya nos proporciona transaccionalidad, la gestión del data source, y nos va a permitir utilizar todos los métodos para altas, bajas y cambios dentro de la base de datos. Entonces, un último chequeo que tenemos que hacer sobre este proyecto es verificar hacia qué data source está apuntando. En este caso es en el archivo persistence XML. Entonces vemos que el data source registrator PU está apuntando a un data source denominado JDBC registrator. Generalmente cuando tienen la estructura completa es porque en algún punto de la aplicación está definido el data source. Recordemos que se puede definir directamente en el application server o se puede definir en un archivo descriptor dentro de nuestro proyecto. En este caso está definido dentro de un archivo descriptor que es este Glassfuse Resources, el cual voy a adaptar un poquito dependiendo las condiciones de mi base de datos. Mi base de datos se llama Registration, entonces tengo que cambiar hacia qué base de datos estoy apuntando. Y mi contraseña de prueba no es admin sino informática. Recordando que esta es una base de datos de demostración, tiene contraseñas muy simples y no debería utilizarse valores así en producción. Entonces,
Lo que yo estoy haciendo en el archivo Glacius Resources XML es crear primero el connection pool. Una vez tengo los datos del connection pool, este connection pool lo expongo hacia la aplicación a través del diccionario JNDI con un nombre de recurso. Cuando el recurso es local, entendiendo local como un recurso de la base de datos, sí se tiene que incluir el prefijo Java 2.zap. Si fuera global, entonces aquí sería Java 2.global, pero cuando es global, en el caso de los recursos JTA dentro de JNDI, no hay ningún inconveniente, no tenés que colocar el prefijo. Por eso es que a veces aparece el Java App y a veces no aparece el Java App. Entonces vamos a probar esta app, compilamos. Ok, parece que todo está bien y ejecutamos en el servidor de aplicaciones. Tarda un poquito, que es la primera vez. Listo. Ok, entonces, en este momento, como yo no tengo ningún recurso web, me dice 404 el momento de invocar a diagonal, recordando que es diagonal index.html. Para invocar a la API, debo de respetar siempre la estructura de primero el activador, que está en REST, y posteriormente el path en el endpoint. Entonces, el verbo que invoca el navegador siempre es el verbo get, por lo que si yo realizo un get sobre diagonal rest, diagonal courses, yo lo que voy a hacer es consultar a la base de datos utilizando el FASAD. Entonces vamos a diagonal rest, diagonal courses. Consulto el FASAD y yo ya tengo un curso definido que habíamos hecho en una prueba anteriormente. Entonces, este FASAD ya me está exponiendo todos los recursos de la aplicación. Para hacer una prueba rápida, vamos a intentar persistir un segundo curso. Voy a hacerlo a través de Postman. La ventaja con Postman es que cuando ya estoy probando todos los verbos de REST, me da algunas guías para utilizar todos los verbos, tanto como get, post, put y delete, y es un editor bastante amigable. Entonces está cargando Postman. Ok. Entonces, si yo quisiera persistir un elemento, ¿qué método debería de utilizar? Persistir, guardar en la base de datos. O sea, tengo list all que me muestra todos los elementos, find que busca un elemento por elemento utilizando el ID, y tenemos el método create. En el caso de create me sirve para recibir un objeto de tipo edCourse, almacenarlo en la base de datos y dar como respuesta cuál es el identificador que me generó al persistir este dato. Entonces, al momento que yo quiera grabar datos a través del API, yo tengo que consultar a diagonal rest, diagonal courses, y tengo que ejecutar el verbo http para que este almacene, o primero direccione hacia este método dentro del API y posteriormente lo almacene en la base de datos. Entonces, en el caso de Postman, yo voy a seleccionar el verbo post porque estoy haciendo una creación y vamos a configurar la petición para que utilice JSON como formato. Entonces, como yo había consultado un JSON acá, voy a copiarlo y basarme en este JSON para crear el nuevo. Entonces lo copiamos y la estructura de él sería la siguiente. Primero tenemos que si es un curso certificable, sería la certificación OCP, el código 002, el identificador es autogenerado por la base de datos, entonces no estoy obligado a enviarlo. Este sería un curso de 40 horas, por ejemplo. El nombre es programación avanzada en Java y el estatus es 1. Y esta sería la estructura en notación JSON para la entidad que deseo persistir. Entonces, este JSON es el que uno generaría utilizando frameworks de tipo SPA. O sea, es lo que generarías en React, en Vue, en cualquier otro de los frameworks que estemos utilizando. Entonces, lo que me corresponde ahora es disparar la petición utilizando el verbo post, adjuntando en el body con JSON, application JSON, toda la información que yo quiero almacenar en la base de datos. Entonces, si yo envío a la base de datos y la respuesta es 201, significa que fue creado.
Entonces, dentro del encabezado, lo que me va a decir en el tag location es en dónde está registrado esta nueva entrada. Y si yo consulto esta URL, vamos a consultarla acá. Vamos a ver los cursos. Ok, ya hay los cursos almacenados. Entonces, en resumen, lo que yo acabo de hacer es crear una nueva entrada dentro de mi aplicación. Lo que me correspondería probar entonces es crear la relación de muchos a muchos.